Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruta del Pensamiento aquí en la Universidad Mayor. Hoy el tema que nos convoca es una mirada actual al cáncer en Chile. A cargo de la exposición está Eric Riquelme, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Si tienen algunas preguntas para nuestro expositor, pueden escribirla en la parte inferior de sus pantallas y al terminar su presentación, Eric Riquelme va a responder todas sus consultas. Le doy entonces el pase a Eric para que comience su presentación. Eric, bienvenido. Bueno, muchas gracias Patricia por la presentación y agradezco esta oportunidad de poder hablarles de un tema que para mí desde el punto de vista científico y de investigación es muy atractivo, apasionante, pero también debo reconocer que desde el punto de vista como enfermedad es una enfermedad catastrófica, una enfermedad que para cualquier persona que escuche la palabra cáncer puede significar un desastre a nivel familiar, de grupo cercano de gente que uno conoce. Por lo tanto, bajo ese concepto tengo muy claro que si bien como les dije, era interesante, también es, a su vez tiene esta doble cara que es catastrófico. Y para mí es un placer poder hablar de esto porque es el tema en el cual vengo trabajando bastante tiempo y tratar un poco de traducir todo lo que uno hace en una presentación y poder explicarle a la gente de un modo más sencillo qué está pasando no solamente en Chile, sino que a nivel mundial con el cáncer es muy relevante. Así que doy inicio principalmente planteando que el cáncer es un problema de salud mundial. Tanto en Chile como en el mundo es un problema. No es algo que nos afecte solo a nosotros, sino que en todos los países del mundo la implicancia que tiene esta enfermedad afecta a todas las personas del mismo modo. En Chile es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, pero se estima que en el corto plazo se transforme en la primera causa de muerte, lo cual le da una relevancia mucho más grande porque es una enfermedad desde la cual nosotros nos tenemos que preocupar, tenemos que tratar de abordar desde distintos puntos de vista para tratar de atacarla o controlarla por lo menos. Se estima que aproximadamente cercano a los 55.000 nuevos casos aparecen cada año, por lo tanto es muy importante entender esto en cuanto al diagnóstico, que nuevas metodologías que nos permitan acercarnos un poco a entender qué está pasando, por qué están apareciendo nuevos casos. Y se estima también que el número de muertes que nos afecta año a año se acercaría a los 30.000 muertos anuales. A nivel, por ejemplo, si lo llevamos a números un poco más detallados, se estima que 7 nuevos casos son diagnosticados cada hora, lo cual es un desastre, y 70 muertes se producen diariamente por esta enfermedad. Si nosotros vamos a lo que pasa con el COVID, estamos muy cercanos a lo que está pasando actualmente con esta patología, pero esta es una pandemia que nos viene afectando durante mucho tiempo, no en los últimos 2 años, sino que viene cerca de 20 años que estamos con tasas muy cercanas a esto. Esto no ha disminuido y se mantiene en forma muy activa. Es una pandemia constante que estamos todos siendo afectados. A nivel de números también, si nosotros estudiamos cuáles son los tumores más frecuentes y los que más matan, que hay una gran diferencia entre los que son más frecuentes y los que más matan, podemos encontrar que, por ejemplo, el cáncer de próstata, que afecta más a los hombres, es el más frecuente y también tiene una alta tasa de muerte. El cáncer de mama, que afecta a las mujeres, si bien es un poco más controlable, pero también tiene una alta tasa de muerte. Y actualmente uno de los tumores, los cuales quiero destacar, porque el tumor en el cual trabajo, el cáncer de pulmón, este gráfico no está actualizado porque me costó encontrar información que me indique, pero se ha descrito que el cáncer de pulmón hoy en día es la principal causa de muerte por cáncer en Chile y también en el mundo, por lo cual es un problema el cáncer de pulmón, el cual tenemos que atacar, tenemos que tratar de estudiar y tratar de entender, y está matando a mucha gente actualmente. A nivel de investigación en Chile, se han estudiado dos tipos de tumores que son muy relevantes para la población chilena, uno de ellos el cáncer de estómago y el cáncer de vesícula biliar, y ahí en este contexto hay varios grupos que han se dedicado a estudiar estos dos tipos de tumores porque afectan a la población chilena ya sea por factores genéticos, factores medioambientales, que generan que estos dos tipos de tumores sean más frecuentes en la población y desafortunadamente son tumores que no afectan solo a nosotros, nos afectan en gran manera a otras poblaciones, principalmente el cáncer de vesícula biliar, que es casi en otras
poblaciones está ausente a una frecuencia muy baja, pero en cáncer de ciclo biliar es muy frecuente en la población chilena. Y en Chile hay grupos de investigadores que se han dedicado a estudiar estos dos tipos de tumores en forma muy detallada, principalmente a nivel de su caracterización molecular, genética, y eso ha sido muy útil para poder definir estos dos tipos de tumores que nos afectan a la población. Sin embargo, nosotros tenemos, como les mencioné, otros tumores que también nos afectan y nos están afectando de manera muy importante, como el cáncer de próstata y particularmente el cáncer de pulmón, que es el que más mata a la población. Por lo tanto, es muy importante que tengamos estos números presentes y tratemos de entender esto en el contexto de clínico y patológico de esta enfermedad. Si vamos desde sus orígenes, nosotros podemos definir el proceso tumorigénico, parte de una célula normal, una célula que es parte de nuestro organismo, es una célula que ocupa cualquier órgano, puede estar presente en cualquier órgano, por lo tanto, es muy complejo, cuando nosotros hablamos de un proceso tumoral, es muy complejo que nuestro sistema inmune, que es el sistema que está encargado de censar y detectar esta célula alterada, lo ataque. ¿Por qué? Porque es una célula propia, una célula normal alterada. Y se plantea que esta célula normal, producto de una serie de mutaciones genéticas que se producen en forma secuencial, se va alterando esta célula, va cambiando no solamente su información genética, sino que va cambiando su forma, su morfología, su orientación, y va produciendo una serie de alteraciones a nivel estructural en el órgano en el cual esta célula está alterada, ¿cierto? Y nosotros podemos detectar distintos tipos de mutaciones que van acompañando el proceso tumorigénico. Dentro de estas mutaciones tenemos mutaciones que son llamadas mutaciones como conductoras, que son capaces que de por sí solas generar un tumor, son capaces de inducir, tienen una gran fuerza, una gran potencia para generar un tumor, y también tenemos mutaciones que son como más pequeñas, que no tienen esta capacidad de por sí sola producir un tumor, pero sí facilitan el crecimiento del tumor, que son llamadas pasajeras, mutaciones pasajeras que van como, en inglés se le dice que son driver, los que son capaces de por sí solo producir un tumor, y las pasajeras las que van acompañando a estos drivers, que son las que van acompañando y produciendo que la patología se produzca. Si nosotros miramos esto desde un punto de vista simple, miramos solamente la célula tumoral como origen de la enfermedad, estamos bien, no estamos mal, estamos acercándonos a una patología, pero la enfermedad es más que la célula, es más que una célula tumoral, es más que una sola célula que se altera. Si nosotros podemos ver el desarrollo de un tumor, si nosotros podemos ver el órgano, cómo se va modificando este órgano durante todo el proceso tumorigénico, podemos ver que el tumor no solamente cambia de tamaño, cambia de aspecto, cambia de morfología, cambia su contexto, cambia. En el órgano se produce un gran cambio producto de este proceso tumoral. Y finalmente lo que termina haciendo es que el órgano termine perdiendo su funcionalidad, y lo que muchas veces nos termina matando a las personas que padecen esta enfermedad, porque el órgano finalmente termina siendo un órgano que no cumple su función, termina siendo un órgano inútil en este caso. Si nosotros esto lo pudiéramos ver en mayor detalle y pudiéramos tener un microscopio para observar qué está pasando durante el desarrollo tumorigénico, podríamos observar que si nosotros vemos acá un tejido normal, donde se ve toda una estructura bien organizada de cómo se organiza el órgano en forma sin ninguna alteración, nosotros podemos observar que durante el proceso tumorigénico, la célula tumoral va cambiando su forma, como lo menciona acá, va cambiando su forma, su estructura, su forma, como su polarización se va modificando, pero no solamente modifica la célula tumoral, sino que modifica su entorno, va modificando todo lo que lo rodea. Todo lo que está acá es lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista morfológico, el microambiente tumoral. Hay una modificación del microambiente tumoral, en donde no solamente se modifica la célula tumoral, sino que modifica todo el componente inflamatorio, modifica el contexto, la comunidad de células que acompañan al tumor. Todo eso se modifica, es como una manzana podrida que finalmente termina pudriendo a todo el resto de las células que lo rodean. Por lo tanto, es muy importante tener este concepto también, que no solamente estamos hablando de una célula tumoral, sino que estamos hablando de un conjunto de células que participan, que conforman lo que se llama el microambiente tumoral, que va a contribuir finalmente a la conducta del tumor, a cómo este tumor va a crecer, cómo este tumor se va a desarrollar, cómo se va a comportar. Por lo tanto, es muy importante tener el concepto de lo que es el proceso tumorigénico.
Como yo lo mencionaba, este tumor es altamente complejo. Este microambiente tumoral está compuesto por múltiples tipos de células. Células que es digamos, como el eje central de la célula tumoral, que ahí está rodeado, que es de donde parte todo, pero también está acompañado de un componente, una serie de componentes que son componentes inflamatorios, que son células principalmente del sistema inmune, y componentes no inflamatorios, que son células que forman parte de la estructura del tumor, como fibroblastos, algunas células del sistema nervioso, u otras células que le dan soporte al tumor. Y también hay un componente que es no celular, que son una serie de fibras, colágenas, fibras elásticas, que básicamente lo que hacen es contribuir a darle soporte al tumor, pero también tienen una implicancia muy importante en el contexto de generar barreras, sobre todo cuando hablamos del sistema inmune, porque este tumor, no solamente, la célula tumoral no solamente va a estar manipulando y dando la forma a este microambiente tumoral, sino que también estaría siendo capaz de poder conformar su propia estructura. ¿Qué tipo de fibras voy a tener? ¿Cuántas de estas fibras yo voy a tener? Es muy variado entre un tumor y otro, y eso también es muy importante cuando nosotros hablamos del contexto de las barreras que pone el mismo tumor a las células que lo van a ir a atacar, en este caso que son las células del sistema inmune. Por lo tanto, es muy importante tener este concepto de complejidad del tumor, que no hablamos solamente de un tumor, de una célula tumoral, sino que hablamos de un contexto de células, múltiples células que participan, células del sistema inmune, células no inmunes, y componente no celular que cumple un rol muy importante. Y si nosotros pudiéramos, al igual como vimos anteriormente, que vimos cómo el desarrollo del tumor, desde un tejido normal a un tejido tumoral, va acompañado de esta formación del microambiente tumoral, podemos ver que en su inicio el tumor está escasamente rodeado de células del sistema inmune, pero en la medida que avanza, este microambiente tumoral se va enriqueciendo el sistema inmune, y de este tipo de células también el tumor va a manejar qué tipo de células del sistema inmune con las cuales se va a rodear, si son células que lo van a tratar de matar o células que lo van a defender. Por lo tanto, ese es un concepto también muy importante, que el tumor tiene esa capacidad de generar su propio microambiente tumoral, ya sea un microambiente tumoral que nosotros lo podemos llevar desde el punto de vista inmunológico como inmunosupresor o inmunoactivador. Generalmente, el tumor va a tratar de generar un microambiente inmunosupresor, en donde las células del sistema inmune que lo atacan no tienen esa capacidad de atacarlo, y el tumor finalmente termina estableciéndose. Por lo tanto, lo más importante acá es destacar la complejidad del tumor, que está rodeado de múltiples células, y que durante todo ese transcurso, el tumor es el que va generando y dando forma a este microambiente tumoral. Otro concepto muy importante es que la célula tumoral, que nosotros acá vemos como todas iguales, no es que sea no es la teoría de expansión clonal, que de una célula se transformen en múltiples células, que todas las células del tumor sean exactamente iguales a la célula de origen. Cada vez hay más información que nos indican que la heterogeneidad dentro de un tumor, dentro de las células tumorales, es muy alta. Por lo tanto, podemos encontrar células tumorales que tienen una conformación genética totalmente distinta a su célula vecina, lo cual va a aumentar la complejidad de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener células tumorales que entre sí son distintas, células que van a tener una conformación genética distinta, y eso va a complejizar aún más esta patología. Y es tan compleja que si nosotros evaluamos el tumor desde el punto de vista genético, podemos encontrar tumores que tienen una alta tasa de mutaciones, y tumores que tienen mediana tasa de mutaciones, tumores que tienen muy baja tasa de mutaciones. Adicionalmente a esto le tenemos que agregar que tenemos tumores que afectan más a niños que a adultos. Hay tumores que afectan más a mujeres que a hombres. Hay tumores que afectan a una población más que a otra población. Por lo tanto, vamos aumentando, creo, complejidad para que nos permitan un poco entender este tipo de tumores. Y el número de mutaciones tiene una implicancia muy alta para lo que yo les mencionaba, que es su interacción con el sistema inmune. Porque se plantea que tumores que tienen una alta tasa mutacional son capaces de generar una mayor activación del sistema inmune, porque son más inmunogénicos desde el punto de vista inmune. Tienen esa capacidad de generar mayor cantidad de antígenos y estimular al sistema inmune, versus aquellos tumores que tienen un bajo número de mutaciones, que tienen una baja capacidad de generar antígenos tumorales y presentarlo al sistema inmune para que lo ataque. Por lo tanto, desde algún punto de vista, es muy probable que este número de mutaciones
tenga una relevancia en cuanto a cómo el tumor se va a comportar. Si nosotros pudiéramos tomar y evaluar los distintos tipos de tumores y evaluar las mutaciones más frecuentes que afectan a los tumores, hay ciertas mutaciones, ciertos genes que están más frecuentemente mutados que otros genes. Y dentro de esto, acá a nivel central podemos encontrar dos genes que son los más frecuentemente mutados en diversos tumores, que son los genes P53 y KRAS, que son los más que se encuentran con más frecuencia en múltiples tumores, y de ahí hay un amplio rango de alteraciones genéticas que van a afectar a los distintos tumores que nos afecta a la población. Y esto tiene una implicancia muy importante con respecto a lo que es la terapia. ¿Por qué? Porque ese número de alteraciones genéticas, esas alteraciones que va a tener el tumor, van a determinar finalmente cómo un tumor se va a comportar, cómo un tumor va a crecer, si va a crecer más o menos, y cómo va a conformar este microambiente tumoral que yo les mencionaba. Con respecto a la terapia, podemos mencionar que si nosotros nos vamos 20 o 30 años atrás, casi todos los tumores, o incluso desde su inicio, hace 100 años, los tumores eran tratados del mismo modo. Daba lo mismo el tipo de tumor, daba lo mismo el grado histológico, el tipo histológico, daba lo mismo. No había herramientas que nos permitían identificar las características moleculares de los tumores, no se sabía cuáles eran las mutaciones que estaban afectando a los tumores, o sea, se sabía cuáles eran las mutaciones más frecuentes, que había mutaciones, alteraciones genéticas, pero se desconocía cuáles eran las mutaciones que favorecían o no el desarrollo o que no dieran indicaciones de qué terapia darle a un determinado tumor. Por lo tanto, todos los tumores eran tratados del mismo modo, se metían todos al mismo saco y la idea era tratar a los pacientes con cáncer y todos eran tratados del mismo modo. Y en la actualidad se sigue usando una estrategia muy similar. Desafortunadamente, en países como el nuestro u otros países donde los recursos los recursos son más bien limitados, tenemos que tomar este tipo de estrategia en donde la primera línea terapéutica es el uso de la quimioterapia, que es una terapia que está dirigida principalmente a destruir a la célula tumoral que está creciendo en forma exacerbada, a la célula que crece más rápido, y este tipo de terapia es muy útil, si bien su eficiencia, su efectividad no es muy alta, lográndose aproximadamente un 10 o un 20%, incluso menos, 15%, diría, siendo bien estricto en cuanto a la eficiencia de respuesta a este tipo de terapia, pero es la primera línea de tratamiento, principalmente dado por los altos costos que ésta requiere. Por lo tanto, ha sido muy útil, se sigue usando en forma muy amplia el uso de la quimioterapia. Esta puede ser usada en forma independiente, como una droga aislada, o se puede usar en combinación con múltiples drogas. Por lo tanto, el uso, la combinación de drogas es muy útil porque estoy atacando dos puntos distintos de un tumor y de dos aristas distintas para poder un poco aumentar la eficiencia de esta terapia, y sigue, como les digo, sigue siendo la primera línea de defensa para múltiples tipos de tumores en distintos países, sobre todo como el nuestro, en donde el acceso a las nuevas terapias, las cuales se las voy a describir, son un poco más limitados, principalmente por los recursos económicos. Eric, ¿Sí? la interrupción. ¿Sí? Creo que hay un poquito de interferencia en tu micrófono por el roce. Oh, ok. Espero, ahí sí. Muchas gracias. Sí, solo era ahí una interferencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, la quimioterapia sigue siendo la primera línea de defensa y desafortunadamente, al igual que muchas otras terapias, genera una serie de efectos colaterales que son en común. Los efectos colaterales que produce la quimioterapia son en común a múltiples a las otras terapias existentes. Principalmente se gatillan por debilidad muscular, pérdida del cabello, sangramiento, pérdida del apetito, fatiga. Hay una serie de alteraciones, efectos colaterales que se producen por el uso de estas terapias, que son en común y que son los riesgos que se asumen cuando se tratan con este tipo de terapia. Otra de las terapias bastante usada y que se sigue usando en forma muy amplia es la radioterapia, que es el uso de fotones de alta energía para destruir principalmente las células tumorales, en donde el paciente es sometido a un equipo especializado, donde el paciente, el tumor, es expuesto a estos fotones y se dirige en forma muy localizada
dependiendo del lugar de ubicación del tumor, para destruir principalmente las células tumorales. También se usa mucho en combinación con quimioterapia porque tiene esta capacidad de destruir las células tumorales, principalmente asociado previo a la cirugía, porque ha sido muy útil para disminuir el tamaño tumoral, cosa de que después, posteriormente, cuando el paciente es sometido a la cirugía para remover el tumor, este sea un tumor más pequeño, tengamos que remover una gran pieza del órgano que afecta el tumor. Por lo tanto, es muy útil para eso, se sigue usando, sigue siendo muy amplia y cada vez hay más equipos más sofisticados que permiten focalizar más dónde voy a dirigir en este caso el rayo de fotones, para que sea más específico y no termine destruyendo el tejido normal que rodea el tumor. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una gran inversión en la caracterización molecular de los tumores. Ha sido una de las grandes apuestas que se ha invertido mucho dinero para caracterizar molecularmente los tumores. Sabemos que los tumores se originan por alteraciones genéticas, ¿cierto? Por alteraciones moleculares que los afectan, que terminan gatillando esta proliferación exacerbada, que le termina otorgando propiedades a los tumores para que estos puedan sobrevivir y escapar a los mecanismos de defensa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de target therapy o terapia génica personalizada, o medicina personalizada, nos referimos básicamente a esto, a la identificación dentro del tumor de cuáles son sus principales alteraciones genéticas que tiene el paciente, tanto no solamente a nivel de mutaciones de genes, sino que a nivel de caracterización, a nivel de modificación de alteraciones que no tienen que ver con la secuencia del DNA, que no tienen que ver con mutaciones, sino que más que nada con la estructura del DNA, con las modificaciones que tienen que ver con la expresión génica, expresión de proteína, y otras alteraciones que no son básicamente alteraciones que no son mutaciones. Por lo tanto, hay mucha inversión que se ha hecho para caracterizar este tipo de alteraciones y básicamente, ¿con qué objetivo? Identificar cuáles son las alteraciones genéticas que pueden servir como una especie de marcador, target o target terapéutico que nos identifiquen a un paciente, que un paciente determinado pueda o no recibir una terapia determinada. Por lo tanto, toda esta información molecular de los pacientes ha sido muy útil para esto, identificar potenciales targets terapéuticos e identificar qué pacientes pueden ser beneficiados con esa determinada target terapéutico que nosotros estamos identificando. Por lo tanto, si nosotros logramos identificar alteraciones moleculares que nos permiten identificar a un paciente, podemos decirle a un paciente, usted tiene la mutación X, va a recibir un fármaco que va a tratar la mutación X. Y eso ha sido muy útil. En la actualidad se dispone de una gran cantidad de targets terapéuticos y para cada uno de esos targets terapéuticos se han diseñado distintos fármacos, dependiendo un poco de la compañía farmacéutica que genere esto, pero hay distintos fármacos que van a atacar estos targets terapéuticos, donde, como de manera emblemática, los más usados son los que tienen que ver con el receptor IGFR para distintos tipos de tumores, como el cáncer de pulmón, ER2, que es el cáncer que se usa bastante para el cáncer de mama, ARC y MET, que también se usan para cáncer de pulmón, BRAF, que se usa para melanoma y otro tipo de tumores. Por lo tanto, se ha logrado una caracterización molecular de identificación. Con esta caracterización molecular se ha logrado identificar potenciales targetes terapéuticos que han tenido una gran utilidad, han sido de gran aporte para controlar esta enfermedad y tratar de disminuir lo que es el tamaño tumoral. Y todas estas mutaciones genéticas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que aportan al tumor? ¿Por qué el tumor tiene todas estas mutaciones genéticas? ¿Y de qué sirve tener esta información de los tumores? ¿Para qué se ha invertido tanto dinero? Porque toda esta información ha sido muy útil, como yo les mencionaba, para la caracterización molecular e histológica de los tumores, poder definir qué tipo de tumor tiene un paciente de la manera más detallada posible, de lograr definir el tipo histológico, el tipo molecular de un tumor. Y todas estas alteraciones genéticas y características nos van a indicar lo que se llama factores que son marcadores predictivos del tumor. Es así, vamos a tener marcadores que nos van a indicar, por ejemplo, el potencial, si un determinado tumor tiene potencial metastásico,
y si ese potencial metastásico, hacia qué órgano va a metatizar ese tumor. Por lo tanto, es muy importante tener esta información de que si un tumor tiene una mutación determinada, es muy probable que ese tumor metatice en otro órgano, y determinar qué órgano va a metatizar. Nos ha permitido identificar cómo, si un tumor tiene ciertas mutaciones, cómo va a hablar, cómo va a conformar este microambiente tumoral del cual yo le hablaba, cómo va a conformar su microambiente de células inmunes, su microambiente de células no inmunes. Por lo tanto, es muy importante tener este tipo de información. Nos indica cuáles son las mutaciones que yo mencionaba, las que son drivers, que son las que tienen la capacidad de generar un tumor por sí solo, las mutaciones que son las pasajeras, las acompañantes, y algo muy importante que nos va a indicar cuáles son los mecanismos de resistencia a las terapias. Por lo tanto, es muy importante entender cuáles son las alteraciones genéticas de los tumores para finalmente definir si yo le doy un tratamiento al paciente, si el paciente va a responder o no a una determinada terapia, y además para determinar el pronóstico de un paciente, porque estas mutaciones nos van a indicar si un tumor va a ser más agresivo o menos agresivo. Nos puede un poco determinar el manejo que podemos tener con el tumor. Por lo tanto, toda esta información es muy útil para entender lo que se llama la conducta, comportamiento de un tumor. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, les pongo un caso puntual de cáncer de pulmón, en donde en el pulmón se generan dos tipos de tumores principales, que uno es el adenocarcinoma, que es el más frecuente, y el carcinoma escamoso, que está asociado principalmente al hábito de fumar. Son dos tipos de tumores que se producen en un mismo órgano, y cada tipo de tumor en este órgano es capaz de generar y de tener alteraciones genéticas distintas. Por lo tanto, nosotros no podemos tratar un cáncer de pulmón como si fuera un solo tipo de cáncer de pulmón, sino que son más de un tipo de cáncer. En este caso yo lo muestro dos, pero el cáncer de pulmón tiene aproximadamente 6 tipos de tumores distintos en un mismo órgano. Por lo tanto, es muy importante entender qué tipo histológico específico, qué tipo molecular específico de tumor yo tengo en un órgano determinado, para tener esa oportunidad de ofrecerle al paciente una terapia determinada. Por ejemplo, en cáncer de pulmón se han identificado diversos targets terapéuticos cuyo origen proviene de alteraciones genéticas en genes que son estos genes target que yo mencionaba, cuya función principal es activar vías de señalización al interior de la célula, que lo que hacen principalmente es promover la proliferación celular, que el tumor crezca más rápido y sea un tumor más agresivo. Por lo tanto, casi todas las estrategias van dirigidas al bloqueo de estos genes target terapéuticos que bloqueen un poco que el tumor señalice hacia el interior y el tumor crezca de una manera más rápida, de manera de controlar el tumor. Por lo tanto, en la actualidad se han identificado una serie de targets terapéuticos en donde, como les mencioné, uno de los más clásicos es EGFR, donde las drogas disponibles en la actualidad son múltiples para tratar todo dependiendo del tipo de mutación que tiene o alteración genética que tiene este tumor. Yo le puedo ofrecer al paciente una droga determinada. Otro caso emblemático es lo que pasa con el cáncer de mama, donde se han identificado distintas alteraciones genéticas y caracterización molecular de los tumores de cáncer de mama. Así se han identificado los tumores que son los triple negativos, que son tumores que no expresan ningún marcador de receptores de hormonas, que es importante para el tratamiento, porque los tumores que son dependientes de hormonas, como son los tumores HER2 o de otro origen, que son tumores luminales, son dependientes de hormonas. Por lo tanto, la identificación y caracterización molecular de estos tumores, en cuanto a si son o no dependientes de hormonas, es muy importante, porque los tumores de mama, principalmente uno de los principales tratamientos es el bloqueo de la unión del receptor de una hormona determinada a su receptor. Por lo tanto, es muy importante tener esta información y poder ofrecerle una estrategia terapéutica a las pacientes que sufren esta enfermedad. Así como a lo mismo que pasaba con cáncer de pulmón, hay una serie de drogas que se han diseñado, dependiendo también del laboratorio que las diseña, que bloquean estos receptores específicos y estas vías, que lo que hacen es producir al interior de la célula tumoral una activación de su proliferación, y finalmente lo que van a producir es que el tumor crezca de una manera más rápida. Por lo tanto, tener esta información es clave, es vital para poder ofrecerle estrategias terapéuticas a los pacientes, y mientras más específicos y seamos, es mejor. Todas estas drogas están disponibles actualmente en cualquier lugar del mundo. Es fácil, o sea, no es fácil. La información está.
se conocen cuáles son las drogas. Lo más difícil acá es tener un poco identificado, tener la capacidad de identificar esta alteración genética, la caracterización molecular de los tumores, que lleva un costo asociado, y lo más difícil aún, lo más difícil de todo esto es tener la solvencia económica para poder pagar estos tratamientos, que era uno de los principales problemas. Si bien esta información es muy útil y vital, uno de los principales problemas es el acceso a estas terapias, porque son de alto costo y son, si bien han sido muy útiles, el costo es aún muy alto para el uso de la población en general. Una de las drogas que apareció recientemente, y le pongo la fecha acá porque apareció recién el 28 de mayo del 2021, la FDA aprobó un inhibidor para uno de los genes más frecuentemente mutados en cáncer, que es KRAS. Y se aprobó esta droga, se llama sotorasib, que bloquea específicamente este receptor KRAS. Y esto ha producido gran revuelo en el mundo científico porque KRAS se conoce hace 20 años o más, y en donde se ha identificado como uno de los genes más frecuentes mutados en los distintos tipos de tumores. Es por lejos el que tiene mayor presencia. Por ejemplo, este tipo de alteración está presente en el 30% de tumores, pero por ejemplo en algunos de los tumores está presente en el 95% de los casos, como el caso de cáncer de páncreas. El 95% de los pacientes tienen mutación de KRAS, por lo tanto la oportunidad terapéutica para ofrecerlo a esos pacientes crece en forma muy elevada. Por ejemplo, el cáncer de colon, 45% de los pacientes tienen esta mutación, y el cáncer de pulmón, aproximadamente un 32% son guiados, conducidos por esta mutación. Por lo tanto, el poder bloquear este gen, esta alteración, es muy importante porque lo que hacen principalmente es activar dos vías metabólicas, que lo que hacen es inducir la proliferación celular. ¿Y por qué ha sido tan importante? Porque durante mucho tiempo los científicos han estado trabajando para poder identificar un blanco terapéutico y no había sido posible. Se considera que este era un blanco, como era tan frecuentemente mutado en los tumores, o sea, era un blanco privilegiado para atacarlo, pero no se encontraba la estrategia para bloquear este gen. Pero en la actualidad, recientemente, se describió una molécula que lo puede bloquear, y hasta el momento se ha demostrado que puede ser efectiva para tratar múltiples tumores, y por eso ha causado tan revuelo, y estamos todavía en etapas muy tempranas del uso de este fármaco. Están todavía en etapas de ensayos clínicos, si bien ya se aprobó por la FDA, pero se está recién partiendo con el uso de este medicamento. Por lo tanto, todavía estamos en pañales, pero fue una gran noticia que apareció en múltiples revistas científicas, y en todas partes se está viendo el uso de esta molécula que inhibe este gen, esta alteración genética que afecta a gran parte de los tumores. Por lo tanto, ha causado gran revuelo. Sin embargo, uno de los principales problemas que nos vemos enfrentados cuando usamos cualquier tipo de terapia es la resistencia. Principalmente cuando usamos las target therapy, uno de los principales desafíos que debemos enfrentar es que los tumores tienen una capacidad, una inteligencia, no sé cómo llamarlo, pero es como una forma de resistir a las terapias con las cuales nosotros estamos tratando a los pacientes para matar esta célula tumoral. Por lo tanto, el tumor tiene esta capacidad de escapar y generar mecanismos de resistencia, en donde la droga que yo le doy mata. Podemos inicialmente tener una respuesta, esta célula tumoral responde a la terapia, las células empiezan a morir, el tumor empieza a disminuir, pero en el mediano plazo este tumor vuelve a crecer, vuelve a expandirse y vuelve a ser el mismo tumor que estaba antes. Y esta es como les mencionaba, una de las principales desafíos que tenemos que enfrentar cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de terapia. Y esto principalmente está dado por lo que yo lo mencionaba, por la heterogeneidad del tumor. Porque en el tumor no solamente tenemos un tipo de célula tumoral, sino que tenemos múltiples células tumorales con distintas alteraciones genéticas. Es probable que si nosotros tratamos con un target therapy, esta célula que tiene una mutación responda y el tumor disminuya, pero ¿qué pasa con las otras células que no tienen esa mutación? Van a seguir creciendo, van a seguir estableciéndose. Por lo tanto, es muy importante tener la mayor cantidad de alternativas para poder tratar un tumor, y tener no solamente la mayor cantidad de alternativas, sino que entender que esta enfermedad es altamente compleja,
que no se trata solamente de una mutación que no depende exclusivamente del tumor, de la célula tumoral, sino que depende de múltiples células tumorales que están presentes. Por lo tanto, cada vez más difícil poder un poco tratar este tipo de tumores. Y esta complejidad del tratamiento está dado no solamente por un componente genético, porque la célula tumoral está comandada por alteraciones genéticas, como ya mencioné, que son mutaciones a nivel de su DNA, alteraciones a nivel de los cromosomas, alteraciones a nivel de la replicación, alteraciones también que están mediadas por componentes que son no genéticos, que son los llamados epigenéticos, que tienen que ver con la estructura del DNA, que no está alterada la secuencia de DNA, sino que solamente está alterada su estructura, y esta estructura, muchas veces esta estructura, cambios en la conformación de la estructura van a producir alteraciones a nivel de expresión, que unos genes se expresen más o menos que otros. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de alteraciones genéticas y nosotros identificamos un target terapéutico que potencialmente está atacando una alteración genética, una mutación, no tenemos que dejar de lado todos los otros componentes que participan en la respuesta a las terapias antitumorales. A esto le tenemos que sumar los factores microambientales que están dentro del tumor, que tienen que ver con señales paracrinas que envía el tumor o que envían otras células que componen el tumor para atacar el tumor. Es así como tenemos también a un factor muy importante, la organización que tiene este microambiente tumoral dentro del tumor. Nosotros podemos observar, yo les mencioné que habían células del sistema inmune que lo rodean, tenemos que determinar cómo están estructuradas estas células del sistema inmune, cómo están estructuradas este soporte que yo les mencioné, que son fibras colágenas, fibras elásticas, que muchas veces sirven de barrera para que las células del sistema inmune que van a atacar el tumor no la ataquen, en donde vamos a encontrar también si el tumor está vascularizado o no. La vascularización del tumor es muy importante, porque es como el tumor es la vía de acceso a los nutrientes. Por lo tanto, es muy importante todos estos conceptos que van a contribuir a la generación de esta resistencia a las terapias, al comportamiento, no solamente no van a determinar la resistencia a la terapia, sino que no van a determinar cómo el tumor se va a comportar, si el tumor va a ser más o menos agresivo, si el tumor va a metastizar o no. Por lo tanto, hay múltiples factores que están ahí jugando a favor de la inducción de estos mecanismos de resistencia a la terapia, en donde la clave está en la conformación del tumor, la conformación de las células que componen el tumor, como yo lo mencioné. La heterogeneidad del tumor va a ser clave en determinar esta respuesta, y no solamente la heterogeneidad del tumor, sino que su microambiente, el microambiente tumoral en donde está inserto este tumor es clave para determinar o no la capacidad de responder. Por lo tanto, como mensaje yo les quiero dejar en esto que no solamente depende del tumor, de la célula tumoral, sino que depende del contexto en donde esté el tumor. Y si toda esta complejidad que nosotros vemos acá, que es intratumoral, que está dentro del tumor, donde sumamos los factores microambientales, factores genéticos, factores no genéticos, factores del sistema inmune, factores de soporte del tumor, le sumamos que un tumor está dentro de un individuo, que cada individuo es distinto, es totalmente distinto por sexo, por edad. Por lo tanto, vamos a sumar diversos factores a este grado de complejidad intratumoral, le sumamos la complejidad individual de la población, donde tenemos un tumor que está en un organismo que tiene un contexto genético distinto, tiene una exposición a un medio ambiente distinto, una alimentación distinta, una dieta distinta. Vamos a sumar cada vez más factores que nos van a complejizar lo que es el tratamiento o estrategias que nos permitan entender mejor esta compleja patología. Por eso yo cuando hablo de cáncer, me gusta dejar súper claro que es altamente complejo, no solamente depende de la salud tumoral, sino que depende de la complejidad global de múltiples factores que participan, y el éxito de una determinada terapia no depende solamente de la célula tumoral, sino que depende de todos estos factores que yo les acabo de mencionar. Y para muestra un botón, yo les acabo de mencionar que el 28 de mayo apareció una droga que inhibía este receptor KRAS, que es una nueva droga que se está usando, y ya hay antecedentes de resultados de este ensayo clínico que
hay datos que hay pacientes que están generando resistencia a esta droga. Es una droga que recién apareció, recién se están tratando los primeros pacientes. Ya el tumor se la está arreglando, las células tumorales en este caso se la están arreglando para generar mecanismos de resistencia a esta nueva droga que se está usando. Y los mecanismos de resistencia son múltiples: alteraciones de uso de otras vías metabólicas, o mutaciones en otros genes que hacen que escape. Si dependía de esa mutación de ese gen, ya no depende de ese gen, sino que depende de otros genes. Por lo tanto, ha sido muy importante esta identificación de los tumores que se están, de las alteraciones que se están generando. Por lo tanto, nuevas aproximaciones se necesitan, y en ese caso, en ese sentido, en los últimos 10 años ha aparecido con fuerza el uso de lo que es la inmunoterapia, en donde básicamente consiste en estimular el sistema inmune. En este caso no se usa la información, si bien se usa la información del tumor, pero básicamente el objetivo de la inmunoterapia es estimular el sistema inmune, ya sea mediante moléculas que bloquean la interacción de señales que son inhibitorias para el sistema inmune. Ha sido muy útil, en donde los emblemas clásicos en este tipo de terapias son las terapias el bloqueo del eje PD1-PDL1, y otra ampliamente usado, el bloqueo del eje de CTLA4, que son las dos moléculas que han tenido mayor uso en esta terapia, que es mediante el uso de anticuerpos para estimular el sistema inmune. Básicamente consiste en que las células tumorales expresan una molécula que es el ligando, que es PDL1, que se une a su receptor que está en los linfocitos T, que es PD1. Este PD1 se transmite una señal inhibitoria al interior del linfocito T. Por lo tanto, cuando hay unión del ligando a su receptor, se transmite una señal inhibitoria, y el tumor, en este caso la célula tumoral, el linfocito T deja de detectar a la célula tumoral, o sea, la sigue detectando, pero deja de atacarla. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos con un anticuerpo, este anticuerpo es capaz de bloquear la unión a este receptor inhibitorio, y el linfocito T ahora tiene una señal activadora y capaz de destruir la célula tumoral. Esto ha sido ampliamente usado, se han logrado de verdad resultados muy positivos. Cercano al 40% de los pacientes que son tratados tienen éxito en el tratamiento, y está siendo constantemente usado incluso en tumores que no expresan esta molécula PDL1, si bien se usa como biomarcador para determinar o no si un paciente es candidato a ser tratado con esta terapia. Se está usando incluso en pacientes que no lo expresan. Sus resultados han sido también muy positivos en este tipo de pacientes. Por lo tanto, ha sido de gran utilidad el uso de estas terapias en múltiples tipos de tumores. Otra de las terapias que, si nosotros pudiéramos describir lo más personalizado que existe en la actualidad, es lo que se llama la terapia que es con linfocitos T, llamada CAR-T del inglés, que básicamente consiste en sacar los linfocitos de un paciente con cáncer, llevarlo al laboratorio, estimularlo, hacerlos crecer y modificarlos genéticamente. Estos linfocitos T se modifican genéticamente para que sus receptores reconozcan antígenos tumorales específicos. Una vez que son modificados genéticamente, estos linfocitos T son expandidos, se induce a que proliferen en forma masiva, y posteriormente son devueltos al paciente para que estos linfocitos T, que van a reconocer antígenos tumorales específicos contra el tumor que posee el paciente, vayan al sitio del tumor y puedan destruir a la célula tumoral. Esto es lo más personalizado que hay en este momento, y los resultados son de verdad sorprendentes. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder usarlo en forma masiva. Recuerdo haber estado hace un par de años atrás en un seminario donde se hablaba que los costos de esto por paciente estaban cercanos a los $500.000 por paciente. Creo que ahora los costos han bajado cercanos a los $300.000 por paciente, pero aún están lejos de poder usar en forma masiva. Pero la efectividad es muy útil porque es lo más personalizado que podemos tener. O sea, tomar linfocitos de un paciente, entrenarlo para que ataquen a su tumor, es lo ideal, y es lo que se está haciendo a nivel de laboratorio, pero todavía los costos son muy elevados. Y este es como, si nosotros pudiéramos llegar a esto en un futuro cercano, a un bajo costo, producirlo en forma masiva, sería genial para poder tratar múltiples pacientes. Sin embargo, nuevamente, cuando hablamos de quimioterapia, target terapia, inmunoterapia, nos volvemos a enfrentar con los mismos problemas que les vengo mencionando, que son los mecanismos de resistencia que genera el tumor para escapar a estas terapias que nosotros le estamos dando para atacar el tumor. Por lo tanto, los tumores son capaces de generar estos mecanismos de resistencia, inducir escape y no responder a las terapias existentes. Por lo tanto, necesitamos cada vez nuevas aproximaciones que nos permitan entender qué es lo que está pasando, por qué un tumor escapa o no, por qué un tumor que tiene
un biomarcador que es potencial, que nos indica que es potencial de ser tratado con un determinado target, este paciente no está respondiendo, por lo tanto tenemos que tratar de entender qué está pasando a nivel del organismo, qué está pasando a nivel del sistema para que este tumor no responda. Y en ese contexto surge lo que es el uso de la información proveniente del hospedero, en donde la microbiota, que son un conjunto de microorganismos que viven con nosotros, que son principalmente orientados a las bacterias, hongos o virus que viven con nosotros habitualmente, que no nos producen ninguna patología, podría estar jugando un rol muy importante en la respuesta a inmunoterapia. En melanoma se determinó que los pacientes que expresaban este receptor que yo le mencionaba, que era PDL1, que era potencial de ser tratados con este tratamiento de inmunoterapia, si nosotros tomamos deposición a estos pacientes antes que empiece el tratamiento, nosotros los tratamos con la terapia, posteriormente al final del tratamiento vamos a tener un porcentaje de pacientes que responden y un porcentaje de pacientes que no responden. ¿Por qué los pacientes, cuál es la diferencia de los que responden y no responden? Era lo que no se sabía. Había un porcentaje, un 60% que no respondía y un 40% que sí respondía. Entonces la gran pregunta, ¿por qué si estos pacientes tienen todo el potencial de responder, no responden? En este caso, se sospechaba de que la microbiota intestinal podría jugar un rol muy importante en la capacidad de determinar esta capacidad de responder o no a la inmunoterapia. Y se determinó que la composición de la microbiota intestinal de estos pacientes, los respondedores y no los respondedores, eran totalmente distintas y que las bacterias presentes en la microbiota intestinal eran capaces de determinar esta capacidad de responder o no a la inmunoterapia. Si nosotros tomamos la microbiota, bacterias de estos pacientes que son respondedores y no responden, de respondedores y no respondedores, y los transferimos en ratones que tienen un tumor equivalente al humano, y nosotros transferimos, mediante transferencia de material fecal, transferimos la microbiota a estos ratones con tumor, podemos ser capaces de transferir el fenotipo de no respondedor o de respondedor en estos tumores. Lo cual nos indica dos cosas, que nosotros somos capaces de transferir la información contenida en la microbiota intestinal en la capacidad de responder o no a una determinada terapia, y no solamente somos capaces de transferir la información, sino que algo muy importante, somos capaces de modular con esta transferencia de posición, somos capaces de modular el sistema inmune de estos ratones. Por lo tanto, aquí hay dos mensajes claros, que la microbiota intestinal era muy importante para determinar la respuesta y que esta microbiota intestinal ejerce una función muy importante en el sistema inmune, modulando el sistema inmune para que responda o no responda a esta determinada terapia. Por lo tanto, esos trabajos fueron muy importantes para determinar la importancia de la microbiota intestinal y determinar cuáles eran los factores poderosos que nos podrían estar contribuyendo a esta falta o no de respuesta y generar estos mecanismos de resistencia, los cuales les estoy hablando. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, ratones que carecen de bacterias, que son animales gen-free, le inoculamos un tumor y los tratamos con inmunoterapia, estos ratones no responden. Pero si nosotros tomamos tumores, lo inoculamos en ratones que sí tienen bacterias, estos tumores, y les damos inmunoterapia, estos tumores sí responden. Por lo tanto, estos factores nos indican que la presencia de ciertas bacterias es útil para generar una respuesta adecuada a una determinada terapia, en este caso la inmunoterapia, inmunoterapia. Por lo tanto, la presencia de bacterias es vital para estimular el sistema inmune y producir una respuesta a la terapia. Sin embargo, esto es válido, pero también depende mucho del contexto en donde se encuentre. Por ejemplo, en otro estudio se determinó que las bacterias específicas presentes en la microbiota intestinal producían el metabolismo de una droga que se llama gencitabina, que se usa para tratar pacientes con cáncer de páncreas. Si nosotros tenemos un ratón con un cáncer de páncreas, lo vinculamos le damos como tratamiento gencitabina, la respuesta al crecimiento tumoral crece muy rápido en presencia de este grupo de bacterias. Si nosotros depletamos con antibióticos estas bacterias y le damos gencitabina, este tumor responde a la terapia de mejor manera que cuando está en presencia de la bacteria. Por lo tanto, esto depende del contenido, la información de la bacteria es muy importante, pero depende mucho del contexto. En algunos casos puede ser positivo, en otros puede ser negativo, por eso se habla hay una dualidad un poco y tenemos mucho por aprender con respecto a la conformación de la microbiota intestinal, qué estaría produciendo, se estaría produciendo efecto positivo o efecto negativo en un determinado paciente, dependiendo del contexto,
En este caso, por ejemplo, el caso de cáncer de páncreas, el uso con antibiótico induciría un fenotipo inmunoactivo, el bloqueo o inhibición de ciertas bacterias producía un fenotipo inmunoactivador activando el sistema inmune para que el sistema inmune ataque el tumor y se produciera una respuesta más efectiva. Por lo tanto, el contexto en donde nosotros estudiamos la microbiota intestinal es muy importante para entender qué es lo que está pasando, pero sin duda que la información proveniente de la microbiota intestinal como un factor externo a lo que está pasando en el tumor es muy importante para determinar o no la capacidad de responder. Y en el caso particular del cáncer de páncreas, en el cual me tocó trabajar, podemos describir que uno de los tumores más agresivos que existe, aproximadamente el 91% de los pacientes mueren antes de los 2 años, versus un 10% que muere, que tiene esta capacidad de sobrevivir por más de 5 años, en donde las alternativas terapéuticas para este tipo de pacientes son muy bajas. No tenemos muchas herramientas para poder combatir esta patología, ya que este tipo de tumor no responde a nada, es insensible a cualquier tipo de terapia, no hay estrategias que nos permitan identificar o tratar este tipo de tumores. Por lo tanto, si nosotros estudiamos el componente microbiano de estos tumores, nosotros podemos determinar que las bacterias presentes en estos tumores, que son los pacientes que sobreviven versus los que no sobreviven, son totalmente distintas. Si nosotros tomamos la bacteria presente en el tumor de los pacientes que no sobreviven versus los que sobreviven, identificamos que hay una composición totalmente distinta de las bacterias que habitan en ambos tipos de tumores. Si nosotros transferimos deposiciones de un paciente sobreviviente o de un no sobreviviente, de uno de los que sobrevive por poco tiempo, a un ratón que posee un tumor, los tumores provenían trasplantados con deposiciones de los que tienen un tumor más agresivo, que viven por poco tiempo, estos ratones desarrollan un tumor más grande comparado con los ratones que reciben deposiciones de un paciente sobreviviente, lo cual indica que la información contenida en la microbiota intestinal es muy importante para determinar la conducta del tumor, estimular el sistema inmune y poder definir un poco la capacidad de responder o no, o la conducta de un tumor, no solamente la capacidad de responder a una terapia, sino en este caso la conducta de un tumor. En este caso nosotros identificamos que los pacientes que tienen una baja sobrevida, que mueren antes de los años, tienen una composición microbiota totalmente distinta que los que sobreviven por más de 5 años, que esta microbiota contribuye a generar un proceso de inmunosupresión en el caso de los que sobreviven por poco tiempo versus los que sobreviven por alto tiempo, son capaces de generar un fenómeno de inmunoactivación del sistema inmune, lo activan y eso hace que el tumor crezca más lento y potencialmente los pacientes sobreviven. Por lo tanto, eso fue muy importante para determinar la importancia que puede jugar factores externos al tumor mismo en la conducta que va a determinar, que va a tener un tumor determinado. En el caso un poco de Chile, solamente para terminar, quisiera destacar que existe poca información en cuanto a qué cubren los sistemas actuales de previsión o FONASA para las actuales terapias. Lo que sí encontré que FONASA está actualmente, hay 18 tipos de tratamientos que se son entregados a los pacientes, que básicamente consisten en quimioterapia, se les está otorgando atención odontológica, acceso a exámenes de laboratorio para detectar este tipo de tumor en forma preventiva, algunos exámenes de tipo de diagnóstico, pero básicamente con respecto a lo que al financiamiento o al pago de los costos asociados a la inmunoterapia o a target therapy, lo desconozco, traté de buscar información, pero no hay. Básicamente el acceso va a depender de los recursos económicos que cada paciente tenga en este caso, lo cual sería vital que cada paciente que tiene el desarrollo de esta patología pueda tener acceso a este tipo de terapia, ya sea cuál sea la mejor opción posible para ese determinado tumor, sería genial. Y básicamente creo que actualmente alguien me mencionó que FONASA está financiando algunos tipos de inmunoterapia, pero son cosas que desconozco, pero la información está disponible y solamente el acceso al tratamiento va a estar determinado por la capacidad de poder financiar este tratamiento y también la disponibilidad finalmente de no solamente el tratamiento, sino que el acceso a poder recibir el tratamiento en forma oportuna, básicamente dado por los tiempos de espera que hay muchas veces en los hospitales públicos, principalmente focalizados en la población en general. Yo sé que hay acceso en lo que si nosotros tenemos posibilidad y acceso a las clínicas privadas, podemos acceder a este tipo de
de terapia y poder recibir un tratamiento oportuno, pero el gran porcentaje de la población muchas veces se ve bloqueado no solamente por el acceso al tratamiento, sino también por el poder tener acceso al diagnóstico, al manejo de la enfermedad como tal, lo cual sería muy importante que todos tuviéramos un acceso determinado. Solamente para terminar, quisiera recalcar que el cáncer es una enfermedad altamente complejo, que tanto su conducta, su pronóstico y su habilidad de responder a las terapias es un fenómeno multifactorial, no depende solamente de la célula tumoral, sino que depende de todo el contexto que yo lo mencioné, tanto componente genético, no genético, factores microambientales y medioambientales, factores que dependen de los hospederos, son muy importantes, como les mencioné, la composición del microbiota intestinal, factores, incluso factores alimenticios, factores medioambientales, donde se desarrolla el paciente, dónde está el paciente. Todos esos factores van a determinar finalmente lo que es la conducta del tumor y la capacidad de responder o no a una determinada terapia. Con esto termino. Doy las gracias a todos, a mi laboratorio, colaboradores y los fondos que finalmente son los que permiten realizar ciencia y poder un poco tratar de entender toda esta patología desde distintos puntos de vista. Así que agradezco la oportunidad y disponible para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta exposición que nos ha entregado tan interesante. Y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Vamos a juntar algunas porque algunas tienen algunos puntos en común y en honor al tiempo también. Luis Vera consulta, ¿cuál es la relación que tiene LKB1 con el ejercicio físico y los potenciales beneficios en los pacientes con cáncer? Sí, mira, una excelente pregunta. Desafortunadamente no te podría definir específicamente, porque LKB1 es una mutación puntual y desconozco exactamente si tiene algún vínculo con el uso de ejercicio, pero sí el ejercicio en general va a tener un beneficio ante cualquier tipo de mutación o alteración que tenga un paciente con cáncer, va a tener siempre el ejercicio positivo. Por lo tanto, me imagino que su vínculo va a ser positivo. El ejercicio por sí, de hecho, no solamente en esta patología, sino que en cualquier tipo de patología, como un mecanismo de bienestar, bienestar físico, es muy importante y siempre va a ser positivo. Pero desconozco, no podría responderse en vínculo directo entre esa mutación o esa alteración genética puntual con el uso de ejercicio. Perfecto, Eric, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Tatiana Acuña dice, ¿cómo estudian la parte genética de los tumores? Básicamente, bueno, es una pregunta genial porque lo que se hace es extraer primeramente el tumor. Una vez que yo tengo el tumor, hay distintas estrategias, pero principalmente está orientado al uso de nuevas metodologías en donde nos permiten secuenciar en forma masiva todo el genoma del tumor. Y actualmente lo que más se está usando, de hecho, pero básicamente a nivel más de investigación, es lo que se llama el single cell sequencing, que es secuenciar cada célula del tumor en forma aislada, lo cual nos permitió identificar todos estos mecanismos de heterogeneidad tumoral, nos permite identificar cómo las distintas células que componen un tumor tienen distintas alteraciones genéticas. Y eso ha sido lo más útil, lo de más utilidad en los últimos años para caracterizar molecularmente los tumores, pero si lo llevamos a la práctica habitual, básicamente de una biopsia se extrae el DNA tumoral y lo que se hace es secuenciar por estas técnicas de alta tecnología que existen actualmente, que es la secuenciación masiva, en donde yo secuencio múltiples genes o un panel de genes a la vez en una muestra tumoral, y con eso yo puedo obtener la información genética que va a tener un tumor determinado. Muchas gracias. Perfecto, Eric. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿la inmunoterapia sirve para cualquier tipo de cáncer? Sí. La inmunoterapia sirve para cualquier tipo de cáncer, pero donde más se ha usado es donde más resultado, cuando yo les mencioné en un principio, era que los tumores tenían distintos números de mutaciones. Y esos tumores que tienen mayor número de mutaciones tienen mayor expresión de lo que se llaman neoantígenos, que son los antígenos que son reconocidos por el sistema. Por lo tanto, la respuesta que se ha generado en ese tipo de tumores que tienen mayor inmunogenicidad es mayor que los tumores que tienen más baja número de mutaciones. Por lo tanto, se recomienda más el uso en ese tipo de tumores porque la capacidad de responder es mayor. La probabilidad de respuesta es mayor, como es el cáncer de pulmón, melanoma,
cáncer renal, han tenido mucho éxito en ese tipo de tumores, pero potencialmente puede ser usado en cualquier tipo de tumores, y hay algunos tumores, sí, debo destacar, que no responden a la inmunoterapia por esto que les estoy mencionando, por el bajo número de mutaciones, por esta baja capacidad de estimular el sistema inmune. La inmunoterapia depende mucho de lo que yo le mencioné, de la conformación de este microambiente tumoral. Si yo tengo un microambiente tumoral rico en células inmunes, en células inflamatorias, la probabilidad de responder va a ser más alta que los tumores que tienen esta baja reclutamiento de células inmunes. Por lo tanto, la capacidad, el potencial de responder depende básicamente de eso. Perfecto, Eric. Vamos con la última pregunta, pero en realidad vamos a responder ahí a varias consultas que han hecho diferentes personas y se relacionan a lo mismo. Por ejemplo, aquí consultan por terapias complementarias. Alejandra dice, ¿qué pasa con terapias complementarias, por ejemplo, como la terapia Gerson? Que va un poco ligada también a un tipo de alimentación. Dice, ¿cuál sería la alimentación adecuada para un cáncer? Sí, mira, eso es como, está muy, el último tiempo, está muy de moda el uso de las terapias complementarias, que son como terapias también llamadas más que nada alternativas, que el uso de alimentación, ya sea distinta, modificación que tienen que ver más que nada con la dieta. Todo ese tipo de terapias que modifique la dieta, produzcan un microambiente, un fenotipo, digamos, que estimule el sistema inmune, que favorezca la respuesta, va a ser siempre más positivo. Y en ese sentido, todas las terapias alternativas que se están usando, ya sea de terapias cetogénicas, terapias incluso últimamente se está hablando mucho de esas terapias que se llaman de ayuno intermitente. Cada vez se están usando más y potencialmente sean muy útiles, pero yo siempre soy cuidadoso con este tipo cuando me preguntan, porque por sí solas no creo que sean capaces de responder que puedan mejorar o recuperar el 100% un paciente. Siempre tienen que ir acompañado de las terapias estándar, como son, ya sea, si podemos acceder a unas terapias de mejor calidad, como la inmunoterapia o target therapy, es lo ideal, pero nunca dejaría en manos en un paciente solamente con las terapias alternativas. Sin embargo, la utilidad de estas terapias son muy útiles, y potencialmente tengan utilidad y han tenido grandes beneficios, sobre todo por el efecto que tienen en el sistema inmune. Perfecto, Eric. Bueno, te agradecemos por esta exposición tan interesante. Aprovechamos de contarle a la gente que si quieren volver a verla, va a quedar registrada en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor, que es la UMayor, y también en el repositorio del sitio webinars.umayor.cl. Eric, bueno, te dejo un espacio para que puedas despedirte también de la gente que escucha aquí tu exposición. No, bueno, quisiera darle las gracias por su tiempo, muchas gracias, y si quieren comunicarse conmigo o cualquier consulta posterior, feliz de poder responder a algún tipo de pregunta, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eric, entonces, nuevamente. Y por mi parte me despido de todos ustedes por asistir a esta charla de la Ruta del Pensamiento, así que nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan buena tarde.